Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que se estarán conectando a través de esta plataforma del internet, Facebook. Así que les bendigo en el amor del Señor. Es un día jueves 8 de abril del 2021. Gloria a Dios porque nos permite una vez más llevar este estudio bíblico. Como es costumbre, Dios te bendiga, Marina. Como es costumbre, cada jueves tenemos el estudio bíblico y esta tarde vamos a estar estudiando un poquito más, Dios te bendiga, Blandina, de la palabra del Señor. Como siempre aconsejo, tenga su Biblia y de igual manera pues una libretita con lápiz o bolígrafo para que escriba las citas bíblicas, y cuando tenga tiempo usted repasa cada uno de estos estudios y verá que todo ha sido tomado de la santa y bendita palabra del Señor. Así que Dios me les bendiga una vez más a todos aquellos que ya se están conectando, y los que se han de conectar después los bendecimos en el amor del Señor. El tema de esta noche va a ser los huertos de Dios. Los huertos de Dios. Vamos a usar 3 escrituras y la primera la vamos a encontrar en Génesis 3, versículo 15. Esa es la primera cita. Luego la segunda es Mateo 26, versículo 36. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 41 y 42. Vamos a estar leyendo ahí. Así que vamos a leer la escritura en esta hora. Génesis 3:15. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mateo 26, versículo 33, dice, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Juan 19, versículo 41 y 42 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Gloria a Dios. Esa es la escritura que voy a estar usando en esta noche, en esta tarde, pero vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él glorificándose a través de este estudio. Padre eterno y santo, te bendecimos, te glorificamos, le damos honra, Señor, gloria, poder y alabanza, porque solamente a ti te pertenece, Señor. En esta hora, Padre eterno, que vamos a estudiar su palabra, que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a toda justicia, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, como dice su palabra, guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Permita, Señor, que este estudio abra aún más nuestro entendimiento, Señor, en el conocimiento de su santa palabra, que la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, y que sepamos, mi Dios, el grande amor que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, bendice ya a todos aquellos que se están conectando, Señor, los que ya están conectados. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hay 3 puntos que voy a estar tocando en este tema, que es los huertos de Dios. Número 1 es: el Salvador fue prometido en el huerto de Edén. Número 2 es: el huerto de Getsemaní escuchó la oración del Salvador. Y número 3, el huerto de la tumba está vacío. Así que vamos a entrar a manera de introducción. Estos huertos de los que vamos a estar estudiando esta noche hablan del amor de Dios y de la humanidad de nuestro Jesucristo. Posiblemente pensamos en un huerto
de los que nosotros quizás cultivamos hoy en día, pero el diseñador, que es Dios, de ese huerto tuvo que haber sido bello donde fue colocado Adán. Y lo otro de un huerto es que tiene abundancia de frutos. Esto significa o nos da a entender a nuestro Dios como un proveedor. Así que el huerto tiene un papel muy importante también para el desarrollo de los evangelios de Cristo. Como dije, en el huerto de Edén fue el primero. Jesús fue traicionado de igual manera en el huerto de Getsemaní y de igual manera fue sepultado en el huerto que se le llama el huerto de la tumba. Ahora, si nosotros estudiamos cuidadosamente los evangelios, encontramos estos huertos que nos dan a entender el grande amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como punto número 1, el Salvador fue prometido en el huerto de Edén. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, después que Dios hace la creación, dice que plantó un huerto. Y me llama la atención porque a veces, y yo he escuchado a algunos que enseñan que Adán fue hecho en el huerto, pero la Escritura nos dice que fue hecho afuera y Adán fue puesto dentro del huerto. Vamos a ver Génesis 2, verso 8. Génesis 2, versículo 8 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, no lo formó ahí, sino que lo había hecho, lo llevó a ese lugar, al huerto de Edén, para que lo labrara, dice la Escritura, y tuviera cuidado de él. Este huerto tuvo que ser, como dije, bello, porque imagínense el creador, que es el arquitecto, Dios mismo, y gracias al Señor que podemos entender su palabra que dice que era agradable a los ojos. En otras palabras, tuvo que haber sido bello ese huerto. Así que vamos a leer de nuevo en Génesis 2, versículo 8 en adelante. Dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, y luego dice, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salían de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto nos enseña que Adán fue creado afuera del huerto, pero se lo hizo para que éste venga a ser el hogar de Adán y después de Eva de igual manera. Dice que era bueno para comer y delicioso y agradable a la vista. Este huerto verdaderamente se convierte en el hogar de Adán y de Eva. Todas las necesidades físicas, este huerto las suplía allí. Si estudiamos con cuidado nos vamos a dar cuenta que el hombre no iba a tener necesidad de trabajar, pero a causa de la desobediencia pues viene la forma en que tenemos que ahora ganarnos con el sudor de nuestra frente el sustento. Así que esto verdaderamente tiene un propósito maravilloso de parte de Dios y era el lugar específico donde él iba a tener la comunión íntima con Dios. En otras palabras, en nosotros tiene que haber ese huerto para que podamos nosotros tener esta comunión con Dios. Volvemos a Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta era la restricción que había en este lugar. Se podía comer de todo excepto de este árbol que Dios prohíbe, porque como es un Dios omnisciente, sabía la causa a la que el hombre iba a llegar, y por eso entonces viene la promesa que él hace a través de su Hijo Jesús. Ya lo vamos a encontrar. Así que esta desobediencia lleva al hombre o a la caída del hombre y por ende la separación de Dios. Esta separación es la comunión que tenía Adán con Dios, se separa a causa de la desobediencia. De igual manera, cada uno de nosotros, cuando fallamos a Dios, perdemos la comunión con Dios. Necesitamos reconciliarnos, o si nunca lo has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, es necesario que lo hagas para que puedas tener la comunión con Dios. Así que en el verso 15 del capítulo 3 encontramos la promesa que Dios hace al ser humano. Ya el hombre ya ha fallado a Dios, pero ahora viene la promesa. Entonces, si buscamos en Génesis, versículo 15 del capítulo 3, podemos leer que dice así, de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, desde ese momento viene la promesa que Dios hace, que de una mujer iba a nacer un ser que iba a estar en oposición a la naturaleza de Satanás, del enemigo. Por eso él dice ahí, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es la genealogía o la naturaleza. Dios es santo, Satanás es pecado, es putrefacción. Así que es totalmente diferente la naturaleza de cada uno de ellos. Así que, ¿cómo yo puedo entender que estaba hablando de Jesús? La Escritura nos lo revela. En Gálatas 3, versículo 16, nos dice así. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa misma profecía que se da en el versículo 15 de Génesis 3 es donde ahora la vemos nosotros, que Pablo la recibe por revelación de igual manera, hablando de Cristo, el que fue prometido. Y como todos sabemos, pues Jesús nace de una mujer, y esa naturaleza que él tiene va en total oposición a la naturaleza de Satanás. El segundo punto, dice: el huerto de Getsemaní escuchó la oración del Salvador, o sea, de Jesús. Mateo 26, versículo 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy yo allí y oro. Así que este es el segundo huerto. En una ocasión yo enseñé los tres paraísos. Acuérdese que nuestro Dios es un Dios trino. Así como hay tres paraísos, así hay tres huertos, hay tres lugares que el Señor ha preparado, y si escudriñamos la Escritura nos vamos a dar cuenta que estos lugares son mostrando el amor de Dios para la humanidad. Aquí es donde ya comienza a verse el cumplimiento de la Escritura, cuando Dios dijo en Génesis 3:15 que Él le iba a aplastar la cabeza, porque le dice: tú le herirás en el calcañar, pero Él te aplastará la cabeza, hablando Jesús que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y claro, la mordida de la serpiente es cuando es llevado a la cruz del Calvario. Así que está cerca ya para cumplirse esa escritura el tiempo de la crucifixión de Jesús. Y en Mateo 26, versículo 2 en adelante nos dice así:
Mateo 26, verso 2 en adelante. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús ya está anunciando que se acerca la crucifixión, se acerca la muerte que él va a tener. Entonces los principales sacerdotes, estoy en el versículo 3, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, porque no sea que se haga alboroto en el pueblo. Aún tenían ellos preocupación de que el pueblo se viniera en contra de ellos, porque había muchos seguidores de Jesús. Pero la escritura se tenía que cumplir. Así que vemos ahora que Jesús anuncia 2 días antes del momento cuando él iba a ser capturado y llevado a la crucifixión, como dije anteriormente. Jesús entra en el huerto de Getsemaní para orar. En uno de los estudios anteriores, cuando Judas lo entrega, él sabe que ese era un lugar que Jesús buscaba siempre para orar y conocía. Así que en esta ocasión solamente se llevó a Pedro, Santiago, Juan, que le acompañaran, pero él les dice, esperen acá, entre tanto que yo voy y oro. Aquí es donde comienza la agonía, donde comienza la tristeza de Jesús, sabiendo que lo que se avecinaba era terrible. Por primera vez en toda la creación del universo y aún la formación del ser humano, por primera vez Dios, en la persona de Jesús como el creador del universo, se tenía que someter a los hombres. Esa era la peor humillación que Jesús iba a tener. Por eso la Escritura dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse de tal manera que dice la Escritura que cuando sudaba, sus gotas dice que eran como gotas de sangre. En otras palabras, la Escritura es fuerte cuando habla de ese sufrimiento dentro de sí de Jesús, pero lo hacía por causa tuya y mía, porque nos ama. Por eso Él resiste en ese momento la agonía, sabía que Él iba a pasar un sufrimiento terrible, pero qué maravillosa la Escritura, porque nos dice en Lucas 22, versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pensemos por un momento qué clase de consuelo pudo haber recibido Jesús, porque si todavía estaba la cobertura de Dios en ese lugar, todavía Dios no lo había dejado solo, todavía estaba ahí con él, pero necesitó que viniera un ángel para fortalecerle, dice la Escritura. En otras palabras, tenía que llevar a cabo el compromiso que aún desde la eternidad ya estaba plasmado en Dios, que se iba a realizar. Así que este es un cumplimiento maravilloso de la Escritura. Como dije, los escritores nos dicen que eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Piense por un momento ese sufrimiento por el amor que tiene para con cada uno de nosotros. Así que no sé hasta dónde quedarían nuestras oraciones comparadas a la que Jesús hace en ese momento. Si nosotros por alguna cosa, pues sí, oramos, pero yo no creo que llegue una oración tan intensa como la que Jesús tuvo que hacer en ese momento, porque tiene que decir a Dios que no se haga como Él quiere, sino como Dios quiere que se hagan las cosas, como es su voluntad. Y nosotros, no sé hasta dónde, podemos llegar hasta ese lugar de decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y es necesario que entendamos y aprendamos que tenemos que someternos y hay que dejar muchas cosas que a Dios no le agradan. Y es ahí donde podemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas para que podamos resistir cualquiera que sea la prueba o la tentación por la que estemos pasando. Así que esta es una oración la más difícil, creo,
de todas las oraciones que Jesús había tenido, tener que llegar a ese momento y decirle al Padre, pasa esta copa de mí, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Por eso digo, nuestras oraciones, ¿qué porcentaje llevarán comparada con la oración que Jesús tuvo en ese lugar de Getsemaní, en el segundo huerto, que es el huerto de Getsemaní? De nuevo, lo único que yo puedo ver ahí es manifestarse en cada uno de estos huertos el amor de Dios para con nosotros. Ahí sabíamos que, por la Escritura, que Dios está entregando a su Hijo, su unigénito, dice la Escritura. Y eso es lo que nos llevaría a pensar a nosotros qué estaremos o cómo estamos dispuestos o hasta cuánto estamos dispuestos a dar por la obra del Señor. Dios nos prueba de muchas maneras y una de ellas es esta. ¿Hasta dónde está nuestro corazón dispuesto a entregarlo todo por el Señor, por la obra, por la causa de Él? Así que esas son preguntas que nosotros debemos de hacernos y decir, Señor, tú que conoces nuestros corazones, pues sabes hasta cuánto podemos llegar. Por eso es importante entender que el amor de Dios, como dice la Escritura, es desde la eternidad hasta la eternidad. Dice que no hay ningún tipo de medida para poder medir el amor de Dios para con nosotros. Y de eso se tratan estos huertos de los que estamos estudiando esta noche. 3 huertos que muestran el amor de Dios. El primero, como dije, el huerto de Edén, donde muestra el amor de Dios en su creación, el proveedor, porque tenía de todo el huerto. Adán no necesitaba trabajar, pero después que falla, entonces conocemos que fue una maldición a la tierra, donde ya no le iba a producir como estaba produciendo, pero ahora tenía que trabajar. Luego el segundo, que es el huerto de Getsemaní, donde su Hijo Jesús ahora se tiene que enfrentar a una realidad que ya está cerca de llevarse a cabo. Por él lo menciona. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Eso es lo que él estaba anunciando a sus seguidores. Él participa de esa y entra a este huerto donde explicaba, como dije, comienza esa oración. Creo que es la oración más difícil que pudo haber tenido Jesús, pero bendito el Señor que pudo resistir hasta pagar ese precio por usted y por mí. Y por eso ahora usted y yo gozamos de esta salvación de la que ahora tenemos. Y aquellos que quizá todavía no han conocido al Señor pueden tener la oportunidad todavía, entre tanto que el Señor no ha venido por su iglesia. Así que, amados hermanos, amigos, es importante conocer que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también dice la Escritura que es fuego consumidor. Es cierto que Él es amor, pero de igual manera Él es fuego consumidor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Él no tolera el pecado, no juega con el pecado. Por eso es que Él nos dice en su Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice, procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y cuando dice nadie, es nadie, amados hermanos. Por eso es importante cuidar nuestra vida espiritual. ¿Que fallamos? Sí. ¿Quién no falla? Todos fallamos. Pero yo no le estoy diciendo que vaya y falle, sino que nos guardemos, que nos mantengamos fieles al Señor, porque Él es fiel, dice la Escritura. El punto número 3, el huerto de la tumba, donde fue Jesús sepultado, está vacío. Tuve la oportunidad, gracias al Señor, hace algunos años atrás, de estar en ese lugar, y es tremenda la sensación y la presencia del Señor que se siente en ese lugar. Y entré a este lugar y sí, está vacío, no hay nadie. Ahí Jesús resucitó. Veamos lo que nos dice Juan 19, versos 41 y 42. Fue una de las escrituras que leí al principio. Dice así: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
¿Qué pasó entonces ahora en este otro huerto de la tumba de Jesús? Jesús había sido crucificado y ya esa crucifixión, déjeme decirle, quedó en el pasado. Ahora se va a mover otra esfera diferente. La crucifixión quedó en el pasado, porque ahora Jesús ya está sepultado. Claro, el enemigo pensó que hasta ahí ya había acabado con todo porque Jesús muere. Pero la sorpresa que nunca se la esperaba es que él iba a resucitar al tercer día. Y eso pues lo encontramos en la palabra de Dios. Cristo ha muerto por los pecados y por los pecadores. Murió por usted y murió por mí. Jesús fue colocado en esa tumba de José de Arimatea, un seguidor del Señor. Él ofreció este lugar para que Jesús fuera puesto allí porque no podía quedar nadie después de la fiesta que venía, no podía haber nadie colgado en un madero, tenían que haber sido bajados, muertos, por eso les quebraban los huesos para que murieran lo más rápido posible. Pero con Jesús, cumpliéndose la Escritura, dice cuando llegaron de él, ya él había expirado, había muerto, así que no hubo necesidad de romperle ningún hueso porque dice, no será quebrantado ninguno de tus huesos, cumpliéndose la Escritura como está escrito. Así que, de igual manera, todo lo que pasa a Jesús cuando entra al huerto, cuando es capturado, cuando es enjuiciado, cuando lo condenan y es crucificado, todo se cumple como está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo dudar de esta bendita palabra de Dios? No hay, porque todo lo que pasó, si leemos con cuidado Isaías 53, todo el capítulo, es específicamente lo que sucedió en ese lugar. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel, ese capítulo no lo leen en el Torá. No lo leen porque les ha sido velado, no les ha sido revelado. Pero el que lo lee, déjeme decirle, se convierte al cristianismo. Y hay muchos, bendito el Señor, que lo han leído. Y si usted tiene la oportunidad de preguntarle a un israelita de ese capítulo, dicen no existe. Pero es por eso, porque el enemigo no quiere que se den cuenta que verdaderamente Jesús es el que vino a cumplir específicamente ese capítulo 53 de Isaías. Así que ese lugar es llamado el huerto de la tumba, es el tercer huerto que aparece en la Escritura. Así que, como dije, que bendito el Señor, tuve la oportunidad de estar en ese lugar, pero está vacío. Ahí fue donde fue puesto nuestro Señor, pero también fue resucitado. Así que ese es el lugar de la escena de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, verdaderamente se cumplen en nosotros, en nuestros corazones, estos huertos de Dios. Es el amor derramado de Dios a través de la persona de Jesús. Ahora, ese huerto o esa tumba tenía una puerta, que es una roca que ponían para que nadie pudiera salir de ese lugar, o alguien que pudiera o quisiera quitarla, tenían que usar varias personas para poder remover esa piedra. Pero Dios no necesitó de eso. Dice la Escritura en Lucas 24, versículo 2, que cuando las mujeres llegaron, dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. Ahora, esto fue un ángel que la quitó, por supuesto. Los que hemos nacido de nuevo y leemos la Escritura nos damos cuenta que sí, fue el poder de Dios a través de un ángel que quita esta piedra. Así que en Lucas, como dije, 24, verso 2, dice que cuando ellas llegan ya encontraron removida la piedra del sepulcro. Y también lo encontramos en Juan 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ya el ángel había llegado a removerla porque Jesús tenía que salir de ese lugar. Y dice que las ropas, los lienzos estaban allí, pero Jesús ya no estaba. Él había resucitado. Y esto verdaderamente,
Cuando nosotros creemos esta palabra, somos libres, porque el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de ataduras, de cuestiones de religiosidad o de religiones. De eso desaparece de nosotros. Y ya no necesitamos estar celebrando nada que tenga que ver con una tradición, sino con una verdadera relación con Dios. Eso es diferente. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 5, dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 6, llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. En otras palabras, entra hasta el sepulcro para asegurarse si verdaderamente Jesús estaba o no estaba en ese lugar. Verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Así hay muchas personas, amados hermanos, que no entienden la Escritura, porque es necesario que la escudriñemos, que la estudiemos, que busquemos ayuda por medio de comentarios, libros que, aunque sí es cierto, han sido escritos por hombres, pero han sido hombres que se han dejado usar por Dios y han buscado la forma de cómo orientarnos en cada uno de los capítulos y versículos de la Escritura. Y como dije en una ocasión, recuérdese que la Escritura antes no estaba dividida como la tenemos ahora. Eran rollos. Y para llegar a una escritura había que leer mucho para poder entenderla. Por eso es que si usted ve en los evangelios cuando los escritores, y específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice cómo está escrito, pero no dan la cita, sino solo la citan nada más. Pero y ahora, gracias a Dios, a causa de la división que se hace, ya nosotros podemos decir está en tal libro, tal capítulo, tal versículo, pero se necesita pasar tiempo también con la Escritura para que pueda entender lo que revela la Escritura. El versículo que leía dice, porque no había entendido, pero cuando entra, cree, dice la Escritura. Wow, sé que mi esposa dio los otros días el estudio del Evangelio San Juan que está llevando, y dice, hablando de Tomás, llamado Dídimo, dice que era incrédulo, porque así hay muchos creyentes que son incrédulos. Hay personas que pueden ver un milagro y aún con todo y eso, pues no creen. Tomás era uno de esos, pero verdaderamente tenemos que ser creyentes. El Señor dice en su oración, bienaventurados los que creyeron aún sin ver, solamente por la palabra de los discípulos, como hemos hecho nosotros. Yo no estuve en el tiempo de Jesús, pero yo creo todos los milagros que Jesús hizo, y además no solo los de él, los de los discípulos, de los apóstoles, y los que se han seguido haciendo. Yo he visto milagros realizarse. Yo soy un milagro del Señor. Así que, ¿cómo puedo dudar de los milagros? Pero Dios en su misericordia, como dice este versículo, entonces creyó. Pero nosotros, bendito el Señor, que ya hace 41 años que yo creo en mi Señor y todavía sigo creyendo todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Para concluir, la muerte no pudo detenerlo. Eso, amados hermanos, el enemigo jamás se imaginó, nunca cruzó por su cabeza que Jesús le iba a poner su pie en la cabeza resucitándolo, o resucitando, como Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 55. 1 Corintios 15, versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No pudo detener a Jesús, tampoco a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. La muerte no nos podrá retener en el sepulcro en el momento que venga la resurrección,
cumpliéndose primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13 al 18. Ahí está lo que va a pasar con nosotros si es que ya hemos partido de esta tierra, que el alma se haya separado del cuerpo y estemos durmiendo, como dice la Escritura en el versículo 13 de primera de Tesalonicenses 4. Y de igual manera cumpliéndose el capítulo 15 del verso 55, capítulo 15, verso 50 al 55 de Primera de Corintios. Ahí habla todo lo que va a pasar en nuestro sistema, en nuestro ser, el momento de la resurrección. Qué maravilloso cuando nosotros conocemos y entendemos esto. Vivimos confiados que cuando llegue la muerte, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, porque sabemos a dónde vamos. Vamos a ir a estar en el huerto del Señor. Desde el principio lo mostró y Él se entrega en ese huerto, fue sepultado en ese huerto y de ahí resucita. Así que veamos también lo que nos dice en Hechos 2, versículos 23 y 24, hablando de que la muerte no pudo retener a Jesús, tampoco nos podrá retener a nosotros. Dice así, versículo 23 del capítulo 2 del libro de los Hechos. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24. El cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús había confiado el 100% en su Padre, como usted y yo tenemos que hacerlo. La confianza debe de ser el 100% en Dios, en nuestro Redentor. Cuando hablo de esto me hace recordar el ejemplo que tuvimos de Job. Él decía, aunque me matare con todo y eso, del polvo me levantará. Es una fe, amados hermanos, inquebrantable que tenemos que tener. Y de nuevo, no importa la forma como nos toque que partir. Yo conozco muchas personas que le tienen miedo a la muerte. ¿Pero por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. El que tiene a Cristo en su corazón tiene una confianza plena en Dios. Que la forma como vamos a partir es lo de menos. Lo importante es estar listos y preparados para partir con el Señor. No me canso de decirlo, porque lo he vivido en carne propia. Por eso, como testimonio, lo digo, amados hermanos, estuve a punto de partir con el Señor. Me daban el 99.9% que no salía del quirófano y aquí estoy todavía. Por la misericordia de Dios, porque todavía me necesita aquí en este lugar. Si no, hace rato me hubiera llevado, pero todavía estoy acá sirviéndole y dando lo que el Señor me dio, como dice, de gratis, dándolo de gratis también, para que aprenda también un poco más de la Escritura. Así que cada uno de estos huertos de los que he estado hablando reflejan o revelan el amor de Dios, de nuestro Señor y Salvador, sabiendo que en uno de ellos fue, como dice al principio, donde el hombre rechaza la voluntad de Dios, pero ahí Él promete y hace esa promesa del divino Señor que vendría, divino Salvador que vendría a rescatar a la humanidad. Fue prometido en un huerto. Luego vimos que Él entra y en ese huerto Él es entregado ahora. Pero en el huerto también, que estaba esa tumba, Él resucita. Así que tras esa resurrección usted y yo vamos, porque está segura en cada uno de nosotros. Y de nuevo, toda esta escritura se cumple como está escrita. ¿Cómo dudar de la divinidad de Dios, de la seguridad que Él nos da en su palabra? Lo que nos queda es confiar para ser salvos por Él. No hay otra forma. ¿De qué fuimos salvos? Porque puede venir esa pregunta. ¿De qué yo voy a ser salvo? De la ira venidera, del castigo eterno que espera a la humanidad que rechaza a Cristo. Por eso la Escritura, si yo estudio estos huertos,
Puedo ver el amor de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cómo rechazar ese amor? Pero hay muchos que lo hacen porque no entienden ese amor maravilloso de Dios para su creación. Y esa creación es usted y soy yo, que después que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos hizo sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. No solamente creación, ahora somos hijos de Dios. El mundo muchas veces dicen que todos son hijos de Dios. No, déjeme decirle que no es así. Uno somos hijos de Dios y otro es creación de Dios. El que no tiene a Cristo no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12 nos lo dice. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hay un requisito. Para ser hijo de Dios necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Ese que fue a ese huerto a orar, donde fue traicionado, ese Jesús que fue sepultado en ese huerto de la tumba y que resucitó, ese es el que te da vida eterna. Si tú lo aceptas y te hace tu hijo, se hace su hijo a ti. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Como dije, sencillamente confiar en el Señor. Yo no puedo hacer otra cosa, confiar nada más. Permita que ese huerto de los que te he hablado florezca en tu corazón y tengas en ti ese deseo de que otros vengan a conocer lo maravilloso que hay en ese huerto. Es la salvación de nuestras vidas. Jesús se llama el que fue a ese lugar. 3 huertos, pero esos 3 huertos mostraron y muestran el amor de Dios para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Espero, amado hermano, amigo, si has estado conectado, que esta enseñanza no solamente sea oída, sino que sea puesta en práctica, sabiendo que necesitamos cultivar en nosotros ese huerto de amor para aquellos que no conocen del Señor. Vamos a orar, esperando en mi Señor que todos sean bendecidos conforme a la misericordia de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor manifestado en cada uno de estos huertos, Señor, que desde el principio lo prometiste, mi Dios, y no solamente fue una promesa, sino que se cumplió en su Hijo Jesús. Y por él, Señor, por haber sido aún traicionado en el huerto de Getsemaní, en ese lugar llamado el huerto de la tumba, tú resucitaste y ahora, Señor, nos has dado a cada uno de nosotros, de aquellos que te hemos aceptado, vida eterna, Señor. Gracias, porque en tu misericordia, Señor, vivimos y en tu misericordia nos movemos, esperando, Señor, que tú vengas por tu pueblo. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, y ser diligentes con tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que han estado conectados, Señor, y aquellos que se conectarán después, mi Señor, bendícelos conforme a tu misericordia. De tu siervo, Señor, reciba toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, esperando en el Señor que el domingo de nuevo a las 11 de la mañana estaremos reuniéndonos a través de Zoom, Facebook, YouTube y todas las plataformas que hayan. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.